Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gracias, Señor. Que no toma unos momentos y agradece a Dios por estar aquí en su casa. Gracias, bendito Padre, porque eres bueno, porque eres fiel. Gracias por estar aquí con nosotros en tu casa, porque sigues cumpliendo tu palabra. Te sigues haciendo presente donde es invocado tu nombre, donde es exaltado, donde es reconocido que tu Hijo Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Donde se le da libertad a tu Espíritu Santo, Señor, para obrar con todo poder sobre nuestras vidas, para trabajar en aquellos aspectos, Señor, que para nosotros son imposibles, pero para ti es posible. ¿Cuántos dicen amén? Declare que el poder de Dios está sobre este lugar y está aquí para que tú y yo salgamos de una manera totalmente diferente, para que podamos enfrentar cualquier situación que se nos llegue a presentar saliendo de este lugar, para que podamos seguir estando en victoria ante cualquier acechanza del enemigo, ante cualquier problema que se llegue a levantar. Gracias, Espíritu de Dios, por estar aquí. Yo te pido, Padre, que mientras tu palabra es expuesta, mientras tu palabra es ministrada, Señor, venga a nosotros, oh Dios, un renuevo. Que sea confrontada nuestra maldad, que sea alentado nuestro espíritu, Señor, con nueva fuerza. Que podamos recibir una palabra de esperanza, una palabra en la cual refugiarnos, Señor, en los tiempos de angustia. Una palabra, Señor, que nos limpie, Señor, en nuestra mente, Señor, en nuestras vidas, y que nos lleve a vivir rectamente delante de tu presencia. Una palabra, Señor, que nos anime a ir más allá, Señor, de lo que nosotros podemos llegar a hacer, y para seguir creyendo, Señor, en el propósito que has desatado sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Un destino profético, Señor, es el que has desatado sobre nosotros, Señor, porque habíamos sido ya predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y hoy tu nombre es glorificado, y hoy tu nombre es el que damos a conocer como el único nombre que es sobre todo nombre. Alguien puede decir amén. Dele palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy podemos seguir testificando el poder de la gracia. Podemos seguir testificando y hablando las maravillas de nuestro Dios a aquellos que también necesitan. Gracias, Señor. Vaya conmigo al libro de Josué, capítulo 7. Libro de Josué, capítulo 7. Y vamos a dar lectura del verso 1 al 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, capítulo 7 del libro de Josué, verso 1 al 5. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jaí, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jaí. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jaí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jaí. Y los de Jaí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, porque el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Tome su lugar.
Mire, usted y yo sabemos que la vida en Cristo es una vida de batalla, es una vida de lucha, ¿está de acuerdo? Y dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, hablando ahí la carta a los Efesios, y nos dice que es contra los espíritus inmundos, contra las potestades, contra los gobernantes de maldad. También dice la palabra que tú y yo tenemos un enemigo en común llamado Satanás, llamado diablo, destructor, serpiente antigua y una gran variedad de nombres que tiene el diablo. Y también sabemos que dice ahí la palabra en la carta a los Gálatas que también hay una lucha de nuestra carne contra el espíritu. Entonces esto me da a entender que la vida en Cristo es una vida continua de batalla tras batalla. Amén. Ya hoy podemos librar una batalla y ya nos está esperando otra. Y es que es necesario que nosotros sepamos que la batalla que estamos nosotros librando, es una batalla donde no puede haber tregua, donde no puede haber prisioneros, si así usted lo quiere llamar, donde no puede haber un acuerdo con el enemigo o contra los deseos de la carne, sino yo le llamaría que estamos en una guerra sin cuartel. Estar en una guerra sin cuartel es que no existe ninguna negociación contra el lado opuesto que nos está combatiendo, porque la palabra dice que el diablo, el enemigo o el ladrón, el usurpador, el padre de mentira, solamente vino a robar, vino a matar y vino a ¿qué? A destruir. O sea que el enemigo no va a tener consideración de ti. Dile al de al lado, él no tiene consideración de nadie. ¿Está de acuerdo? Allá afuera hay gente que cree, pero que cree en verdad que tiene acuerdos con el enemigo y que tiene una negociación y que quizá tiene una gran ventaja, pero el hecho es que al final de todo lleva a destrucción su vida. Pero también dice la palabra que Jesús ha venido a deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Y supongo que todos los que estamos aquí estamos del lado de los ejércitos de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas al que vive y reina. Entonces, si tú y yo comprendemos que estamos en una guerra sin cuartel, sin negociación, sin tregua, sin prisioneros, yo no puedo creer que puedo tener control de aquello que me va a destruir. ¿Está de acuerdo? No hay ser humano, no hay hombre ni mujer durante toda la historia del mundo, desde el principio usted lo puede ver, que pueda tener control con aquello que lo puede destruir. El pecado tú y yo no lo podemos controlar. Por eso dice la palabra que el Señor ama al pecador. ¿Cuántos son amados de Dios? El Señor nos ama a ti y a mí, pero dice, pero aborrece el pecado, que son dos cosas distintas. Ama al pecador, pero aborrece al pecado. Dice la palabra que los hijos de Israel habían cometido un gran error, una gran equivocación por haber tomado anatema. Déjenle platico un poquito antes de llegar a este capítulo 7. Dice el capítulo 6 que ellos entraron a Jericó porque a Josué se le había presentado un varón con una espada y le había dado ciertas indicaciones de que le iba a entregar Jericó. Jericó, usted sabe que tenía murallas impenetrables. Y algo que el Señor les dijo, que al momento de que entraran a Jericó, dice la palabra, dice, y será la ciudad anatema a Jehová. La palabra anatema quiere decir en un verbo en hebreo que dice haram, que quiere decir prohibición o dedicación. O sea que el Señor les estaba diciendo, y será la ciudad dedicada a Dios con todas las cosas que están en ella. Y dijo, solamente Rahab y los que están ahí dentro de su casa serán librados porque ella les dio protección a los mensajeros. Y también dice, pero vosotros
sean guardados del anatema. Dice, no toquen, no tomen cosa alguna del anatema. O sea, el Señor les había dicho, van a llegar a conquistar Jericó, pero Jericó tiene que ser destruida para dedicación mía. Era lo único que les había pedido. Yo les voy a entregar esa ciudad, pero no tienen que tomar nada. No tienen que tomar botín. Tienen que destruir absolutamente todo, porque todo lo que está en Jericó le desagradaba a Dios. Todo lo que se hacía en Jericó le desagradaba al Señor. Entonces dice, volviendo al 7, dice que los hijos de Israel cometieron una gran equivocación en cuanto al anatema, porque dice la palabra que uno llamado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema. El anatema lo vamos a referenciar como el pecado, como la maldad, como lo prohibido, porque el pecado siempre va a estar presente. Pero dile al de al lado, pero te es prohibido. ¿Está de acuerdo? Siempre, el pecado siempre va a estar tocando su puerta. El pecado siempre va a estar a un lado. El pecado siempre va a estar enfrente de usted. Pero el pecado es anatema. Está prohibido tocarlo. Diga conmigo, prohibido tocarlo. La cuestión es de que muchas de las veces nosotros tomamos una actitud de un niño cuando le dices, no toques ahí porque te vas a quemar. Tocamos y nos quemamos. Dile al de al lado, no te hagas. Pareciera que funcionamos en una psicología inversa, que entre más nos digan, no lo hagas, lo haces. No, vamos a ver qué pasa. Cuidado, porque dice aquí la palabra que el Señor le había dado indicaciones precisas al pueblo. O sea, ellos lo único que tenían que hacer era dar las 7 vueltas, ver cómo el Señor les daba la victoria ante esos muros impenetrables, destruir a todo aquel que estuviera en Jericó, solamente dejar con vida a Rahab y a su casa. ¿Sí o no? Y a veces el Señor nos da indicaciones, porque mire, no ocupamos mucha revelación para saber lo que es bueno y lo que es malo. Alguien dígame. Todo llega un momento de la vida en que desde un adolescente, un niño cobra conciencia de saber lo que es malo y lo que es bueno. Y creo que todos los que estamos aquí, o la mayoría, a excepción de algunos pequeños, tienen bien definido qué es negro y qué es blanco. Entonces dice la palabra que les dio estas indicaciones, pero que uno del campamento se le hizo fácil tomar el anatema, lo prohibido, lo que había sido dedicado a Dios, lo que se le había prohibido. Y qué difícil que hoy hay unos creyentes que no les gusta que le hablen de lo prohibido. Les gusta que le hablen de lo que sí pueden hacer, pero de lo que no pueden hacer, no, ni se lo toque. Y es ahí el gran problema. Porque tenemos que ser, mire, los principios de la iglesia no han cambiado con el paso del tiempo. No es que hoy estén de moda algunos principios y otros ya estén pasados de moda. Es que dice la palabra que esta palabra nunca deja de ser y siempre va a permanecer. Las modas de los hombres de la sociedad pueden cambiar de generación tras generación, pero la palabra siempre va a ser la misma. Es por eso que pecado es pecado. Lo prohibido te va a quemar, lo prohibido te va a dañar. Lo que no te conviene, lo que va a intentar destruirte. Y es a veces lo que no nos gusta que nos digan. ¿A quién le gusta que le digan que está mal? A nadie. ¿Te incomoda? Diga conmigo, me incomoda que me digan que estoy mal. Porque el hombre por naturaleza cree tener su razón. Por eso dice la palabra de Dios que dijo el Señor ahí en Crónicas, dijo, si se volvieren de sus malos caminos, y dice Isaías capítulo 55,
Dice, mis caminos no tienen que ver nada con sus caminos, ni mis pensamientos con sus pensamientos. Por eso dice, vuélvete de tus malos caminos y arrepiéntete. Y mire que hay un pueblo que a veces le gusta vivir con anatema. Porque a veces recibimos indicación de la palabra y tomamos de lo prohibido. Es por eso que el problema del anatema en la vida de un discípulo, de un hijo, de una hija de Dios, le va a complicar las batallas pequeñas. Habían tenido victoria sobre Jericó, y Jaí era un pueblo pequeño, diminutivo, de unos cuantos nada más. Que dice la palabra de Dios que incluso los que fueron a explorar la tierra le dijeron a Josué: Josué, no es necesario que mandes a todos, no es necesario que fatigues, con tan solo que lleves unos cuantos vas a obtener la victoria, vas a ganar. No es necesario ser utilizado todo el ejército de Dios para obtener la victoria como con Jericó. Pero si hay anatema, si hay pecado en nuestra vida, entonces hay problemas. Si yo pienso que nada ocurre porque no me están viendo, que nada pasa porque no me han dicho nada, que nada sucede porque estoy bien, entre comillas, estable, eso no quiere decir que tenga la victoria. Dice la palabra de Dios que estos fueron y subieron poca gente. Y dice que los de Jaí los sacaron corriendo. Mataron a uno, los persiguieron y les dieron una paliza y ninguno sobrevivió. Y entonces dice que el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Mire, la consecuencia de tener anatema, la consecuencia de tocar, de retener aquello que no se puede tocar, aquello que es prohibido. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Podían qué? De todo, excepto algo. Era lo prohibido. Cuando eso prohibido fue tocado, entonces vino a desatar toda la consecuencia. Por eso el hombre se apartó. Por eso dice la palabra que ellos, a pesar de que se querían esconder, el Señor estaba allí. El Señor ya sabía qué ocurría, porque su acción era notoria, porque las consecuencias es vivir una vida sin victoria cuando hay anatema dentro de tu vida, cuando hay algo prohibido dentro de ti. Por eso puedes venir a veces a la iglesia y decir: bueno, ¿qué está pasando? Estoy leyendo la Biblia, estoy haciendo lo que se me está diciendo. Estos hombres estaban haciendo lo que Dios les estaba diciendo que hiciera, pero la consecuencia de tener algo oculto, algo prohibido dentro de sus vidas, les estaba dejando una vida sin victoria. Si usted y yo queremos tener victoria, tenemos que esforzarnos. Diga conmigo: esforzarnos. Por vivir sin anatema, por vivir sin pecado. Por eso dice el apóstol Pablo: yo quiero seguir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Dice: no que ya lo haya logrado todo, no que ya sea perfecto, sino prosigo hacia las cosas por las cuales fui llamado por Cristo Jesús. No que todos aquí o algunos sean perfectos, no, sino que todos tenemos que perseverar y proseguir. Y el primero tiene que ser usted y no esperar al de al lado. No, es que el hermano también lo hace y no le han dicho nada. Ocuparse del anatema personal va a ser prioridad. Por eso el Señor Jesús dice: preferimos ver la piedra del ojo de mi compañero que la viga que yo traigo. El pueblo de Israel estaba en serios problemas. ¿Cómo era posible que pudiera experimentar derrota si había vencido a Jericó? El corazón desfallece cuando usted y yo no tenemos victoria.
El corazón mengua cuando tú y yo no avanzamos, no crecemos. La pregunta es, ¿por qué no estoy avanzando? ¿Hace cuánto que no me hago un autodiagnóstico? Porque es común que conforme vaya pasando el tiempo del creyente, nos demos cuenta de muchas cosas que quizá estemos mal y nosotros pensemos que estamos bien. La manera quizá más correcta es preguntarle a una persona de confianza, hombre, mujer de Dios, como los pastores, como un líder, y decirle, ¿cómo me ve usted? ¿Estoy bien o estoy mal? Acán había tomado lo prohibido de parte de Dios y lo había llevado y lo había escondido. Mire, un creyente no puede tener preso el pecado. Este se desecha. Hay gente que piensa que puede tener el control de la maldad en sus manos y eso no es posible. Al contrario, dice la palabra en el Evangelio de Juan, hablando Jesús, dice, aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Aquel que comete maldad, esclavo es de su maldad. O sea que eres dominado por eso. Eres dominado por lo que ejerces, por lo que vives. No podemos tener preso el pecado, iglesia. Mire, hoy en día hay iglesias que con tal de tener llenas las reuniones, ceden a muchas cosas. Ceden a libertinaje dentro del pueblo de Dios. Pero yo creo que es tiempo de decirle a la iglesia, a los creyentes en general, en qué están mal. Si se quieren ir, pues que se vayan. Allá afuera vamos a ver si encuentran mejor camino, no creo. Hay gente que le incomoda, hay gente que dice, bueno, si no me quieres aquí, entonces me voy con allá, porque el pastor de allá, ese sí me consiente, aunque yo esté mal, él me ama. Aunque yo esté en error, él sí me ama, ni me dice nada. Pero es necesario ser una iglesia que se dé cuenta que el pecado no puede estar preso, amado. No puedes encarcelar tu maldad. Ni siquiera la vas a poder esconder. Ni siquiera la vas a poder ocultar por mucho tiempo. Porque te vuelves como una bomba de tiempo cuando quieres tener preso el pecado. Tarde que temprano vas a explotar. Tarde que temprano te va a estallar. Hoy es necesario, si estamos creyendo que Cristo viene en camino, si estamos creyendo en las señales que están ocurriendo, estamos creyendo que viene un tiempo de avivamiento, déjeme decirle que entonces tiene que venir tiempo de arrepentimiento, tiempo de santidad, tiempo de consagración, tiempo de decirle al pecado, no tengo por qué negociar contigo, no tengo por qué darte tregua, no siquiera tengo por qué darte entrada, absolutamente nada. Apartado soy del pecado. Eso dice la palabra. Y el que diga ser santo, santifíquese más, apártese más. Yo no sé cuántos apartados quieren esta noche decirle al Señor, yo me quiero apartar para ti. Dele palmas al Rey de Reyes. El anatema no se puede controlar y mucho menos esconder. Dice el verso del 10 al 12 del mismo capítulo, dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Porque mire, Josué hizo todo un show. Josué desgarró sus vestiduras y dijo, ¿que acaso nos cruzaste el Jordán? Y acaso esto, y es que a veces somos así. Señor, ¿y por qué a mí me pasa esto? ¿Y por qué el otro? Es que mira la situación, cuánto tiempo llevo así. Pero queremos seguir caminando en la misma postura. Queremos seguir caminando en la misma desobediencia. Queremos seguir en la misma situación. Porque a veces recibimos el consejo y no aplicamos el consejo hasta que ya tenemos la consecuencia en la mera puerta. A ver, no, es que no lo hagas, es que tienes que corregir esto. Dile al de al lado, es tiempo de amar la corrección. Porque aunque no es causa de gozo, el resultado, déjame te digo,
que te va a beneficiar demasiado. El resultado te va a beneficiar. ¿A qué niño le gusta que lo corrijan? A nadie, ¿verdad? Pero ¿por qué tiene que corregir a su hijo? ¿Se ha preguntado eso? Lo tiene que corregir para que en esta vida ese hijo, esa hija, sea un hombre o una mujer de ejemplo, un hombre o una mujer de bien, que no ande en camino de maldad, que sepa diferenciar qué es el camino equivocado y cuál es el camino correcto. Es por eso que usted, yo me imagino que corrija a su hijo, a su hija, y lo corrige nada más por corregirlo, déjeme decirle que está mal. Tiene que saber por qué lo está corrigiendo. Y de la misma manera el padre sabe por qué corrige a sus hijos. Yo no sé cuántos hijos hay en este lugar. A mí no me gusta que el padre me corrija, pero es necesario que él me corrija. Yo algo siempre lo he dicho y lo he predicado. A veces la palabra que yo me suba aquí a predicar primero tiene que pasar por mí. Porque si no pasa por mí, yo solamente le estoy dando pura palabra vana. Primero tiene que pasar. Primero tiene que ser probada. El anatema no se. Entonces le dijo el Señor a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Y le dijo en el 11: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Dice: y han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Robaron, escondieron, mintieron. ¿Habrá mentirosos en la iglesia? En esta no, dicen por ahí. El pecado te puede hacer eso. Puedes mentir tanto que llegue el momento en el que tú te la crees. Yo he conocido gente que no, y se la cree. Y tienes la verdad, porque el Señor les estaba diciendo la verdad. ¿Y qué haces tanto ahí, Josué? Levántate, ponte de pie, te voy a decir la verdad. Han tomado del anatema, han robado, han mentido y aún lo han escondido. Porque mire, a veces el ser humano, el hombre, la mujer, es lo que hace su actitud de pecado. Lo esconde, lo encubre, lo mete quizá en lo más oculto sin que nadie se dé cuenta. Y se dice: bueno, si no se dan cuenta aquí en mi casa, ¿quién se va a dar cuenta allá en la iglesia? Pero no saben que hay un Dios que tiene una mirada muy profunda, que aunque lo meta debajo de la cama, ahí va a salir a luz. Por eso dice la palabra que todas las cosas saldrán a luz. Todas tienen su tiempo. Iglesia, es tiempo de santificarnos. Es tiempo de alinearnos, es tiempo de ver en nuestras vidas qué es lo que ha quedado ahí oculto, que me ha estorbado para avanzar, que me ha estorbado para crecer. Y hay gente que puede recibir un toque aquí del Espíritu Santo y hasta hablar en lenguas y puede tener anatema en su casa oculto. Y eso es cierto. Y se ha comprobado muchas veces en muchos lugares. Hay gente que cae y hay gente que tú la ves y recibe palabra, pero llega ya a su casa y saca lo que ha ocultado y vuelve a lo mismo. Por eso la palabra habla del cerdo lavado que vuelve al lodo y del perro que vuelve a su vómito. Palabras fuertes, ¿verdad? Pero verdades que te van a transformar la vida. Le decía a la iglesia en este tiempo: ¿por qué no hablar como es la palabra? Si hoy allá afuera hablan de sexualidad como si fueran caricaturas, hoy allá afuera hablan de pecado como si nada. Ya no les causa vergüenza a la gente, ¿sí o no?
¿Y por qué a nosotros nos va a incomodar hablar de la verdad? Porque hablar de pecado a veces como que se tensa la cosa, ¿verdad? Como que, este hermano. Pero si tenemos ocultado anatema, tenemos que tener cuidado. Porque el anatema no puede estar preso. El pecado no puede estar preso. Usted tuviera escondido, usted tuviera, ¿qué hace la gente? Fíjese, la gente pide pena de muerte para secuestradores, porque sabe que si salen van a volver a las mismas. Y mire cómo funciona eso, ¿eh? Yo he estado en cárcel, yo sé lo que es estar allá adentro. Y allá adentro los malos toman el control, no solamente de adentro sino de afuera, que es lo mismo que hace el pecado. Si tú lo quieres tener preso, va a volver a tomar el control de tu vida y va a tener consecuencias fuera de. El pecado no puede estar preso, amado. El pecado se tiene que desechar totalmente. Se tiene que desarraigar, se tiene que arrancar de la profundidad. Y eso solamente lo puede hacer el poder de Dios. Por eso dice el 12: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Escúcheme bien. Si hay anatema en tu vida, si hay pecado en tu vida, no puedes hacerle frente a tus enemigos, porque te van a poner una paliza. Dile al de al lado: si no andas bien, ten cuidado. Dice, sigue diciendo: no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema, han venido a ser algo prohibido para mí, dice el Señor. Dice: ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Si el pecado no te va a tener misericordia, si el pecado no te va a dar chance, ¿por qué hay que darle nosotros chance al pecado? Si la maldad te va a destruir solamente, si te va a tener sometida, oprimida, si te va a hacer sufrir, te va a hacer llorar, te va a causar dolores, ¿por qué uno le tiene que dar tregua a la maldad? A veces tenemos que tomar la postura de radicales. A veces tengo que cortar con ciertas amistades que yo sé que solamente dañan mi mente, dañan mi personalidad, que solamente me contaminan, que no me edifican para nada, y decirles: ¿sabes qué? Te pongo una línea de ahí para allá, y mejor de lejitos. Pero a veces nos gusta estar hasta ahí más, ¿verdad? No vengo a la iglesia, pero sí voy a la pachanga. Y aunque no diga amén, es verdad. Dile al de al lado: pues porque te gusta la mala vida. Si yo sé que me hace daño. Y el Señor les estaba diciendo, lo tienen que destruir. Desde que tomaron Jericó les dijo: no quiero que tomen nada. A veces somos tan advertidos, amada iglesia. A veces el Señor nos prende focos rojos por aquí, focos rojos por allá y por acá y por acá. Y luego, ya que estamos ahí en el mero problema, es que nunca me di cuenta. Es que no sabía, pastor, es que yo soy todavía muy inocente. Amado, se lo vuelvo a repetir: hay cosas que no necesitan la gran revelación. Adulterio es adulterio, fornicación es fornicación, borracheras son borracheras, maldad es maldad, mentir es mentir, robar es robar. No se vaya, si le dan mal el cambio, regrésese. No piense que es bendición de Dios. ¿Ya ve cómo algunos piensan eso? Oh, Señor, tú conoces mi necesidad. Padre, me dieron cambio de uno de a 500 y de una de a 50.
Eso estaba hablando el Señor. El anatema se destruye. La mirada de Dios es tan profunda. ¿Y por qué la mirada de Dios es profunda? Porque quiere desarraigar aquello que nos va a destruir. El único motivo, el único propósito, dice la palabra por medio del apóstol Pablo: no desconozcamos las maquinaciones del diablo. No desconozcamos los planes del enemigo que tiene para con nosotros. Yo me imagino hoy en día al enemigo diciendo: voy a hacer esto con el hermano Arturo y aquello con Carlos, y por acá voy a hacer algo con ella y con aquel, y ya está planeando un plan. Y mira, eso no te tiene que ser desconocido. Tienes que estar alerta. A Josué quizá le faltó estar alerta, quizá estar allá al cuidado de su ejército, de ese hombre llamado Acán, quizá por un descuido, porque muchas de las veces el contexto de nuestros errores y de nuestros fracasos es porque nos descuidamos. Y hoy en día tenemos que estar más alertas, porque los días son malos. ¿Sí me apoyan? Estamos en una guerra sin cuartel. Dice el verso 13: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Voy a generalizar. Iglesias donde hay murmuración, iglesias donde hay chisme, donde hay contienda, donde hay envidia y donde hay cosas parecidas a esas, no pueden avanzar y no pueden tener victoria. Iglesias donde hay rencillas, donde hay pleitos por X cosa, no pueden hacer frente a sus enemigos. Tenemos que ser una iglesia sin anatema, una iglesia que esté alerta. La gente que esté intercediendo no crea que es gente que nada más está parada por estar parada. Yo creo que son vigías en el espíritu. La gente que está enfrente no crea que está por estar. No, yo creo que han sido hombres y mujeres puestos por Dios para ser administradores de esta grey. Y que cuando nos digan: ¿sabes qué? Estás equivocado, tienes que corregir eso. Amada iglesia, hágalo. Le dije a un pastor, el pastor me decía: pues si yo me equivoco, pues ya la responsabilidad es contra mí, pero mi oveja ya quedó libre de pecado. Hágalo. Si le corrigen, si le dicen: hermano, cambie su actitud, hágalo. ¿Qué cree que quiere el Señor para usted, el bien o el mal? Nuestros pensamientos, dice la palabra, que son para mal, pero los de Dios son para bien. Por eso dice la palabra: santificaos, porque el Señor va a hacer cosas. Una iglesia que se limpia, una iglesia que continuamente es inspeccionada, va a ser una iglesia que no va a dejar de ver victoria tras victoria. Las vidas que se santifican, las vidas que se esfuerzan, que saben dónde está su debilidad, pero aún así siguen trabajando, siguen doblando rodilla, se meten a ayunar, se meten a clamar, se meten a buscar ayuda en el Señor, no van a dejar de ver victoria. El creyente tiene dos opciones: guardar lo que tarde que temprano va a ser descubierto, o soltarlo delante de la presencia de Dios y recibir el perdón. El anatema visible e invisible, las cosas a veces se pueden llegar a notar. Las invisibles, las que nadie ve,
son las complicadas. Dice la palabra de Dios que aquel que no reconoce su pecado no alcanzará perdón, pero aquel que lo reconoce lo alcanzará. ¿Alguien quiere alcanzar perdón de Dios? Sigue diciendo la escritura en esta historia, fíjese, en el verso 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. ¿Cuántos creen que tenemos a un Dios que nos habla así? A pesar de que el Padre sabe todas las cosas, el Espíritu conoce nuestro corazón, Jesús nos conoce, nos sigue diciendo: decláramelo. No me escondas nada, hijo. Dime que si tú confiesas, yo te voy a poder ayudar. Pero si no lo haces, no voy a poder ayudarte. Es la libertad que nosotros tenemos. Si confiesas, dice, si confesares con tu boca, serás salvo. Si creyeres de corazón, para justicia. Pero tienes que confesar, le dijo ahí: declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Basta ya de encubrir. Basta ya de hacer una fachada como si todo marchara bien, pero que sabes que detrás de cámaras está algo equivocado. Hay varios errores que tienes que corregir y que no puedes esperar a ver hasta el día de mañana, y tiene que ser inmediatamente, porque quizá es lo que se está levantando para que tú dejes de crecer y de avanzar. Al pecado o al anatema se le apedrea y se le quema, para que así jamás se vuelva a levantar. Dice la palabra que agarraron a Acán, y Acán confesó en el verso 20. Dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y sigue narrando la historia y dice que agarraron a Acán, agarraron las cosas que él había hurtado. Era un manto babilónico, eran unos siclos de plata y era un lingote de oro, que dice la palabra que lo seducieron. Escúcheme bien. El pecado, el anatema, lo que está prohibido, tiene un alto nivel de seducción. Dile al de al lado: no hay pecado feo. El anatema será lo más atractivo que te hayas encontrado en el camino. Dice Acán: lo vi y me sedujo. Puedes salir de aquí y va a haber anatema allá afuera. Pero si tú estás santificado delante de la presencia de Dios, si tú estás permaneciendo, si tú estás fortalecido, si hay una vida de oración, si hay una vida de comunión, si hay una vida llena de la palabra, si hay una vida llena del poder del Espíritu Santo, entonces tú vas a ver al anatema como lo más horrible, como lo más desechable de este mundo, como lo más perecedero de esta vida. No lo vas a ver con ojos de atracción. Acán estaba distraído. Acán en un momento volteó, se olvidó de la guerra, se olvidó de la batalla, y dice que vio eso y que fue seducido, fue capturado. No nos dejemos seducir por lo que ya sabemos que va a estar allá afuera. No seamos sorprendidos por lo que nos está acechando. No podemos dar
nada de ventaja a aquello que va a estar dispuesto a destruir. No des nada de ventaja, nada de ventaja. Es preferible, es prioridad no dar ventaja al enemigo, no dar ventaja a los deseos de la carne, no dar ventaja a pensamientos que sabes que te están destruyendo. Y en el momento que venga, dijo por ahí Martín Lutero, no podemos impedir que un ave pase por arriba de nuestra cabeza, pero podemos impedir que haga nido. Y esa tiene que ser una prioridad, porque continuamente vamos a estar enfrentando una guerra. Pero métetelo bien en el corazón y bien en la cabeza, en tus pensamientos. Estamos en una guerra sin cuartel. Tú no le puedes decir al enemigo: vamos a tomar un café y vamos a negociar cómo va a ser esto. Yo te voy a dar chance de eso, pero dame chance. No, no hay negociaciones, porque tarde que temprano, si tú te atreves a negociar con el pecado, si te atreves a negociar con el anatema, tarde que temprano vas a recibir puñaladas por la espalda. Tarde que temprano te va a traicionar. Tarde que temprano, cuando menos te des cuenta, tendrás a tu familia en un caos, tendrás a tus hijos en un caos. Por eso Jesús dijo que Él vino a romper las maldiciones generacionales, para no tener tregua. Jesús puso una línea y dijo: de aquí en adelante, el que cree en mí no tendrá tregua con el pecado que yo vencí, con la muerte que yo vencí, y mucho menos con el diablo, porque ya está vencido. Ahora con quien tenemos alianza es con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si hay anatema en nuestra vida, tenemos que echarlo fuera, tenemos que desarraigarlo. Hoy empezar a trabajar. Es por eso que la guerra sin cuarteles contra el pecado siempre será necesaria. Sé de aquellos que prefieran vivir en victoria y no en treguas que te llevarán a derrota. Dice la palabra que en otra historia, que cuando empezaron a repartir las propiedades, los terrenos a las tribus, que todos empezaron a hacer tregua con los que ya estaban ahí, menos una tribu, la de Judá. ¿Y de dónde viene su Salvador? ¿El león de la tribu de qué? Jesús nunca ha hecho tregua con el enemigo. Los que hicieron tregua con las tribus que ya estaban allí sufrieron traición y muerte. Pero la tribu de Judá enfrentó a los anaseos, que eran los antecesores de Goliat. O sea, eran unos gigantes. Y no se echaron para atrás, y ellos dijeron: ¿saben qué? Vamos a sacar a esos, a los hijos de Anac, los vamos a sacar, no los queremos en nuestra tierra. Y de esa misma manera la iglesia tiene que pensar: no queremos anatema, no queremos pecado, no queremos algo que nos detenga, no queremos algo que tarde que temprano nos va a destruir. Y nos lo vamos a sacar de nuestro territorio, lo vamos a sacar de nuestras casas. Cuida las redes sociales de tus hijos, cuida las redes sociales de tu matrimonio, cuida tu hogar, cuida tu propia vida. Aunque nadie te vea, es cuando más nos tenemos que estar cuidando. ¿Prefieres vivir guerreando o negociando? Ponte sobre tus pies. Dice la palabra que había un pequeño ahí que se atrevió a enfrentar a Goliat, llamado David. Y dice que tomó 5 piedras y que con un tiro, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó al gigante? Se cayó, ¿verdad? Yo me preguntaba y decía: bueno,
Si ya lo había derrotado, ¿por qué le tuvo que ir a cortar la cabeza? ¿Por qué cree usted? Yo me imagino a un David pensando, mejor le corto la cabeza antes de que se quiera levantar. Y con su propia espada. Y era así como usted y yo le tenemos que decir al anatema y al pecado: es mejor cortarle la cabeza, no sea que se quiera volver a levantar otra vez, no sea que otra vez quiera volver a venir a hacer estragos a mi vida, no sea que otra vez quiera volver a venir a destruir mi matrimonio, a venir a destruir la vida de mis hijos, no sea que otra vez vengan esos pensamientos a quererme atacar, a que venga ese sentir de depresión, no sea que se quiera volver a levantar. Por eso David agarró y dijo: con permiso, mejor me voy a asegurar de que este no le vuelva a causar problemas al ejército del Señor. Y ¡pum!, le cortó la cabeza. Quien tiene la decisión somos tú y yo. Por eso el apóstol Pablo dijo: todo nos es permitido, amada iglesia, pero no todo nos conviene. Seamos cuidadosos en estos tiempos de qué es lo que nos conviene y qué no, y qué es lo que tengo que soltar y qué es lo que tengo que arrancar, apedrear y desechar. Acán tuvo un final terrible. Acán se volvió anatema, se volvió maldición, se volvió lo prohibido. Y dice la palabra que lo apedrearon, y después de apedrearlo lo quemaron con todo lo que se había llevado. Usted puede leer la historia. Yo doy gracias al Señor porque hoy vivimos bajo la gracia del Cordero, porque si no, el primer quemado hubiera sido yo. Damos gracias a Dios por eso. Valoremos la gracia del Señor Jesucristo. Cierre sus ojos ahí donde está. Te damos gracias, Padre eterno. Te damos gracias, oh Rey de gloria, porque tú eres bueno, maravilloso, porque eres digno. Señor, si hay algo en nosotros, yo te pido que tu mirada, que es profunda, venga sobre nuestras vidas, y que tú hagas tu trabajo, Espíritu de Dios, que es convencer de pecado, que es convencer de aquellas cosas de las cuales estamos mal, que si hay algo oculto, que aún inconscientemente podamos haber guardado algo, Señor, tu mirada profunda venga a exhibirlo y venga a sacarlo de nuestra vida en el nombre de Jesús. Que tu mirada profunda saque a luz, oh Dios, aquellas cosas incorrectas que hay sobre nuestras vidas, y que si alguna de ellas no nos ha permitido tener victoria, sean quitadas en el nombre de Jesús. Si nuestra manera de ser, nuestro carácter, nuestros pensamientos, algunas decisiones que hemos tomado no nos han convenido, Señor, hoy límpianos y santifícanos, porque hoy queremos reconocer delante de ti nuestra necesidad.